Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Esto es Conversaciones desde la clase media. Yo soy Ana Francis. Muchísimas gracias por haber visto la primera emisión de este programa. No saben la cantidad de comentarios que hemos recibido, de agradecimientos, de opiniones, de gente que me dijo, no, la clase media no es eso, es esto, lo otro, aquello, no es que. Bueno, hasta Chucho Ochoa me dijo, el gran actor me dijo, ¿para qué rayos hablas de la clase media? Eso no existe, es una entelequia, no sé qué. Entonces ya lo invité, ya que está de hocicón, va a venir a uno de estos programas las próximas semanas para que hable de lo que no existe. Pero bueno, entre que resolvemos si existe o no existe, en el programa de hoy vamos a discutir cómo la desigualdad ha impactado a las clases medias y vamos a examinar el papel que desempeña la educación como movilizador social. Sí es cierto que la educación nos ayuda a movilizarnos socialmente. Vamos a analizar cómo las disparidades en el acceso a la educación pueden amplificar las brechas de desigualdad y dificultar el avance de las clases medias justamente. Así que vamos a hablar también cómo factores como la inestabilidad laboral y la escasez de recursos pueden mantener a la clase media baja en una situación de vulnerabilidad. Y vamos a hablar de un montón de temas que vayan saliendo con dos invitados que están con nosotros, a quienes les agradezco profundamente, la maestra Geraldina González de la Vega y el doctor Marcos Cueva Perus. Muchísimas gracias por estar acá. Geraldina González, presidenta del Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación, el COPRED, de la Ciudad de México. Ella inició en el cargo en el 2018 y en 2022 fue ratificada por la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para un segundo periodo. Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Derecho Público por la Universidad Anáhuac del Sur y Legum Magistra por la Universidad de Düsseldorf en Alemania. Ella, pues ya saben, su especialidad son los derechos humanos, es gran aliada en todo el tema que tiene que ver con los derechos humanos. Por su parte, el doctor Marcos Cueva Perus es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, especializado en temas de historia social, historia de las mentalidades, en particular sobre América Latina, egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, con doctorado en 1995 por la Universidad Pierre Mendès France de Grenoble II en Francia, maestro por el Instituto de Estudios Críticos, ha sido docente e investigador de la UNAM durante más de 30 años y actualmente profesor de las Facultades de Filosofía y Letras, Economía y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ay, pues muchísimas gracias. Bienvenida, Geraldina. Bienvenido, doctor Marcos. Muchísimas gracias por estar acá. No, Muchas muchas gracias. gracias a ti. Oigan, pues mucho se habla de la clase media, pero quisiera empezar con usted, doctor, porque usted ha escrito, la ha estudiado y ha analizado muchas cuestiones de la clase media. Y permítame empezar con esta pregunta que me interpeló Jesús Ochoa, el espléndido actor de cine, teatro y tele mexicano. ¿Existe o no existe la clase media? ¿Por qué esta discusión de no existe, si existe, etcétera? Es que creo que tienen parte razón. Vamos a estar Chucho, hablando tienes razón. de algo que no existe. En términos estrictos, digamos, es una clasificación la clase media en términos de ingreso, pero no responde a las definiciones más socorridas o más clásicas de lo que es una clase. Es decir, la clase media, lo que se llama clase media, y que a veces creo que es preferible llamar en realidad capas medias, hay un poquito de todo. Puede haber gente más cercana a la pobreza, gente más cercana a la riqueza, y en particular, según no nada más los ingresos, sino también según el empleo, puede haber también un poquito de todo, desde pequeños propietarios. Es decir, en el origen las clases se clasifican en función de la propiedad, y en la clase media puede haber, podemos ver que en realidad en México es un poquito la excepción, pero propietarios y no propietarios de determinado tipo de propiedad privada. Entonces, en ese sentido, es una discusión que no está resuelta, es larguísima, pero yo prefiero hablar a veces de capas medias. Eso no quiere decir que no tengan actualmente
una importancia mayúscula, pero digamos en lo que es clásicamente la definición de clase no entran. Entonces, en ese sentido, sí, creo que nuestro colega sonorense tiene razón. Ok, perfecto. Geraldina, ¿sirve este asunto de utilizar la categoría de clase media específicamente, pues en los temas que te tocan, que son el asunto de la discriminación? ¿Sirve o no sirve esta Claro. categoría? Yo creo que justo, bueno, a ver, entiendo la aproximación del doctor viene desde la economía y justo creo que esta aproximación también tiene que ver con el tema de la desigualdad, ¿no? Nosotros también utilizamos la idea del acceso a derechos, por ejemplo, una aproximación que se hace desde Coneval, por ejemplo, con respecto de los índices de pobreza que tienen que ver más que con un tema de ingreso, con un tema de accesibilidad a derechos o a servicios que tendría que estar prestando el Estado. Entonces, evidentemente, para el trabajo que hacemos desde el COPRED, es un indicador relevante, no es con el indicador con el que nosotros trabajamos directamente, pero que es un indicador relevante porque la desigualdad alimenta la discriminación y a su vez la discriminación alimenta la desigualdad. Entonces hay un juego, digamos, entre esta desigualdad y esta discriminación entendida como este trato diferenciado basado en prejuicios que afecta el acceso a derechos y por lo tanto hablar de clase media quizá para el trabajo de COPRED no es relevante, pero sí hablar de las brechas de desigualdad que existen entre quienes carecen de este acceso a derechos y por lo tanto relacionado, digamos, con esta aproximación desde el tema de los ingresos y con quienes pues gozan de privilegios y quienes gozan de pues un poder adquisitivo, inclusive digamos que tienen el mayor número de acceso a ingresos, a dinero, como lo hemos visto, por ejemplo, en reportes muy recientes del Oxfam, ¿no? Que hablan precisamente sobre cómo hay una capa de la población con un porcentaje chiquitito de personas que lo tienen todo y porcentajes muy amplios de personas que viven en extrema pobreza, insisto, asociada al tema de ingresos o de empleo, como bien lo dice el doctor, pero nosotros mirándolo desde el acceso a los derechos y cómo incide en ello la discriminación. Ok. A ver, me quedo con dos ideas antes de ir a una cápsula. El asunto del acceso a derechos, es decir, de medirnos quizás por capas en función de para cuánto derecho nos alcanza. Y el asunto que decía, doctor, de la propiedad privada, que es diferente en México, que ahorita nos cuenta por qué es diferente. Pero les invito a que vayamos a ver esta cápsula en donde le preguntamos a la gente a ver qué dice la sabiduría popular. Por lo que encuentra, ya ve que pues uno como no tiene estudio, pues igual no puede trabajar en un trabajo que digamos te piden papeles. Hay veces que uno no tiene todos los papeles que te piden. Es en lo que se pueda, porque pues ahorita como está la situación. Pues podría ser en cafeterías. Restaurantes son empleados, o sea, en puestos no de altos niveles. Desconozco porque en realidad no hay ese tipo de trabajo. Empleados, tanto en dependencias del gobierno como en empresas privadas. En la parte de las industrias, en los corporativos, y yo creo que en la parte también de entre el gobierno y la parte de universidades, por ahí que estimaría que esté la clase media. El lavacarros, la obra, ser albañil o chalán. Yo creo que se dedica a ser meseros, taxistas, transporte público, este tipo de empleos. En alguna empresa, algún outsourcing. Bueno, contadores, ingenieros, doctores. Y a trabajar, muy poca parte del tiempo con la familia. Pues creo que una de las cosas que ha pasado en las otras cápsulas es que la diversidad de opiniones que nos permita tratar de encerrar este concepto de la clase media en algo es como súper difícil, pues, ¿no? Yo les preguntaría,
Bueno, me quedé con la pregunta pendiente, doctor, del asunto de la propiedad privada. A ver, ¿cómo dice que es acá en México? Sí, puede haber gente de clase media que sea dueña de algo que le permita tener trabajo asalariado, solo que en México la mayoría de la clase media es asalariada y no tiene propiedad de medios de producción. Entonces, la inmensa mayoría de la clase media mexicana es asalariada y por lo tanto no es como asalariada. Puede tener propiedad privada, por ejemplo, pues más del 60% tiene automóvil, más del 74% tiene internet, un alto porcentaje puede tener acceso a electrodomésticos, etcétera, pero esa es propiedad privada personal. A lo que me refería es que lo que no se da tanto en México es, porque hay poca mediana empresa, lo que no se da tanto es gente de clase media que sea como, digamos, empresaria, ¿no? No. Eso sí, no, por el problema de la desigualdad, la alta concentración de riqueza en un puñado de empresarios. Y entonces, no, en este caso la mayoría de la gente de la clase media, la abrumadora mayoría en México, es asalariada y por lo tanto puede tener propiedad privada personal de todo lo que mencioné, pero no tiene medios para tener su propia empresa. A eso me refería. Ahora, Geraldina, ¿cómo se relaciona el acceso a la vivienda, la salud, la educación con la posición, digamos, dentro de la clase media, pensando que hay media baja, media media, media alta, qué sé yo, ¿no? En estas categorías artificiales, pero que ahorita nos sirven para orientarnos. Claro. Bueno, es que justo como decía yo hace un momento, hay estudios que nos demuestran, por ejemplo, que quienes se ubican dentro de las posiciones más bajas, digamos, de los ingresos, lo que entiendo que los economistas dividen en quintiles o en deciles, ¿no? Y aquí nos van dividiendo a las personas de acuerdo con nuestros ingresos, pues se identifica que las personas que se ubican en estos espacios más bajos, digamos, ya sean quintiles o deciles, depende cómo los dividamos, son personas que la mayoría de las veces son personas racializadas. O sea, vemos cómo el racismo incide en las posibilidades de movilidad social, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estamos viendo que la pobreza está asociada directamente a la pertenencia étnico-racial de las personas, ya sea que seas una persona indígena, que seas una persona afro o inclusive que tengas una tonalidad de piel oscura, ¿no? Eso existe en un montón de estudios, tanto del Colmex como de propio Oxfam, que nos están demostrando que el clasismo está asociado al racismo y en el sentido no solamente de la discriminación, que es lo que nosotros, digamos, atendemos y estudiamos acá desde el COPRED, sino también de posibilidades de tener mejores ingresos, de tener mejores estudios, de, por lo tanto, tener un mejor empleo. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, pues otra cosa que también hemos ubicado y que tiene que ver también con la posición, digamos, en esta idea de clases o como decía el doctor, de las capas, digamos, si lo estoy diciendo bien, doctor, si no, corríjame, de las capas medias o de cómo te ubicas, digamos, dependiendo de tus ingresos, pues está asociada también a tu pertenencia a ciertas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, vemos en el caso, por ejemplo, de la diversidad sexual y de género, pues vemos claramente, por ejemplo, las personas trans, como aunque tengan una buena educación, no tienen acceso a los empleos precisamente asociado a prejuicios. Lo mismo personas con discapacidad, lo mismo personas en situación de movilidad, etcétera. Entonces, el hecho de tener una identidad determinada, por supuesto, de aquellas que pertenecen a poblaciones históricamente discriminadas, hace que te ubiques dentro de estos espacios, digamos, de ingresos, de posibilidades de movilidad social. Y pues claro, las clases medias y las clases altas generalmente están representadas por personas que no pertenecen a estas poblaciones y que pertenecen a personas que no son racializadas, personas que son blancas, personas que son heterosexuales, personas que no tienen una discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Así es decir, digamos que para ser muy esquemática y tratando de contar la historia, sí podríamos perfectamente ver que entre más oscuro sea el color de la piel, es menos acceso a derechos, menos Sí. acceso a dinero, y que el acceso a derechos está totalmente relacionado con el acceso a dinero. Así es, así es. Un compañero de una organización que se llama Racismo MX justo nos decía que haciendo un análisis en esta red social que se llama LinkedIn, Ujú. la clave del La de éxito, trabajo, ¿no? Esta red que es de trabajo. Ujú. exacto, ¿no? Donde se comparte tu currículum y un poco se comparte lo que haces en tu trabajo, etcétera. Y entonces ellos decían que la fórmula del éxito es ser hombre heterosexual blanco, haber Sí. estudiado en universidades privadas y hablar inglés. Ahora, muy interesante es lo que el presidente comentó por estos días en la mañanera sobre, no lo voy a parafrasear bien, pero lee una carta que está en su nuevo libro que le escribió no sé quién a algún presidente de Estados Unidos hace muchos años, creo que fue, no sé qué presidente, pero en donde decía, palabras más, palabras menos, la mejor manera de dominar a México, no hay que invadirlo con un ejército, hay que dominar a un solo hombre, porque México es un país presidencialista. Entonces, lo que se trata es de agarrar a juventudes ambiciosas, educarlas de este lado, educarlas con el pensamiento norteamericano, con la ideología norteamericana, etcétera, etcétera, y poco a poco irá pasando que lo que pongamos ahí sean gerentes. Y wow, la carta es una carta que ya tiene sus buenos años y ahora que la leyó el presidente en estos días, fue como brutal, ¿no? Lo pienso en el asunto del acceso de pronto a estudiar en el extranjero, que marca en las clases medias, hay quienes se van al extranjero a estudiar y quienes no, y eso marca una distancia importante entre a qué trabajo accedes y a cuál no. Les invito a que vayamos a ver esta cápsula justamente sobre el informe de Oxfam que a todo mundo nos dejó con el ojo cuadrado. Vamos a ver esta cápsula y seguimos conversando. Recientemente, Oxfam México publicó un informe titulado El monopolio de la desigualdad, donde se explica que las principales causas de la desigualdad económica en nuestro país se deben a la concentración de la riqueza acumulada de los 14 ultrarricos mexicanos. Entre ellos se encuentra Carlos Slim, cuya fortuna creció en 70% durante los últimos 4 años, con un crecimiento especialmente pronunciado durante la pandemia. Mientras la mayoría de la población se vio afectada por despidos, cierre de empresas y una creciente incertidumbre económica, Slim se vio beneficiado. Esto no solo lo hace la persona más rica de México o de toda América Latina y el Caribe, sino que también implica que concentra casi tanta riqueza como la mitad más pobre de la población mexicana, alrededor de 63.8 millones de personas. Para decirlo de otra manera, mientras que 9 millones de personas en nuestro país se enfrentan a la incertidumbre de no saber si podrán comer al día siguiente, una sola persona acumula casi 1 de cada 20 pesos de la riqueza nacional. Oxfam menciona que el relato de la extrema concentración de la riqueza en México ha girado en torno a 2 mitos: la meritocracia y la derrama económica. Nos han dicho que los ultra ricos en México lo son por mérito, porque han trabajado lo suficiente y se han puesto la camiseta. Que ante la presencia de un Estado ineficiente, parece mejor alternativa que se otorguen ventajas fiscales, legales y administrativas a los grandes empresarios para que las ganancias lleguen en forma de derrama, empleos e inversión que beneficiarán al resto de la población. O al menos eso cuentan. Doctor, ¿cómo ve este informe de Oxfam? ¿Será que las personas que tienen 1 de cada 20 pesitos de la riqueza nacional es porque son estúpida e increíblemente más inteligentes que el resto de los pobres mortales? No, en lo absoluto. Es sorprendente cómo termina la cápsula. En Porque ya ve general, que Slim se está quejando de que Telmex que ya no le sí, sale, está en dice que no números es rojos y todo eso, negocio. pero
digo, yo soy alguien que más bien defiende la meritocracia en el sentido de que habría que darle a cada quien lo que se merece en función de su trabajo. Lo que sabemos es que muchas de las grandes fortunas de México, incluyendo la de Carlos Slim, no se hicieron a base de trabajo ni de esfuerzo. No es solo la de él, hay otros muy conocidos, por lo menos dos más, que esto lo sacó un diario capitalino hace un par o unas 3 semanas, que esas 3 grandes fortunas, que no son las más clásicas de muchas décadas, tipo Bayeres, etcétera, sino las 3 grandes fortunas ahora más conocidas, se hicieron saqueando el Estado. Entonces, yo no sé si eso sea un esfuerzo productivo, pero creo que no, ¿verdad? Entonces, ahí no hay meritocracia, hay lo que algunos llamaron alguna vez capitalismo de compadres, es decir, juego de influencia, Capitalismo favores. de cuates, ¿no? Sí. Exactamente, y eso no tiene que ver con el mérito, tiene que ver con otras cosas. Entonces, esta idea que se difunde de nos lo ganamos por nuestro trabajo, en muchos casos no es cierto. Es lo que, por eso creo que al final la cápsula dice, al menos es lo que dan a creer, pero no forzosamente es así. Y en el caso de las 3 primeras grandes fortunas de México, no es gracias a no existe en México esa idea, hay muy pocas excepciones, un poco al estadounidense del self-made man, ¿no? El hombre que se hizo a sí mismo, que empezó vendiendo cacahuates en la esquina, que se volvió millonario, no. No, esas historias en México no existen. Y repito, que lo quiera ver, puede buscar ahí hace 2 o 3 semanitas. Fue un súper encabezado de cómo se habían hecho esas fortunas a las que me estoy refiriendo a partir de el saqueo del Estado. Ahora, en este asunto que dice el doctor de la meritocracia, que es probable que ahí estemos de acuerdo un montón de personas en que sí estaría padre que cada quien tuviera más o menos lo que se merece. Pues, quién sabe si nos vamos a poner de acuerdo en cómo medimos el merecimiento y su corresponsable recompensa, ¿no? Pero, Geraldina, con toda la experiencia que sé que tienes en relación a la observación de las sociedades del mundo, ¿en qué sociedad del mundo, qué ejemplos hay en donde? Porque siento que la meritocracia es decir, el asunto de la valoración del mérito, es como una especie de valor de la clase media, de quienes somos de clase media, ¿no? De alguna manera forma parte como de esa ideología compartida, permítanme ponerlo en estas palabras, de le trabajamos, no sé qué mis papás decían, a este país lo sostiene la clase media, porque es quien de veras trabaja y pone el dinero y no sé qué, porque los ricos nomás ponen el dinero, pero no trabajan, y los pobres no ponen el dinero, no sé qué, y luego ni trabajan, ¿no? Es que una idea, pues, fíjense lo que iba yo a decir, una idea clase mediera de mis papás. Digamos, una idea no necesariamente reflexionada sobre los medios de producción y sobre la desigualdad social. Era para lo que les alcanzó a su generación. Pero, ¿es la meritocracia un valor de la clase media? ¿Hay alguna sociedad en el mundo en donde la clase media sea lo suficientemente ancha como para mirar cómo se ve un país así? Pues, bueno, yo siempre bromeo con lo de la meritocracia, digo, la meritocracia no existe, son los papás, ¿no? O sea, digo, inclusive, yo me atrevería a decir que inclusive en lo que el doctor caracteriza como el capitalismo de compadres, pues es que también son los papás, porque los compadres pues vienen de la escuela, y en qué escuela se formaron esas personas que tuvieron esos compadres, que fueron personas poderosas, pues también era una escuela seguramente en donde iban personas con un cierto privilegio económico y que tuvieron acceso a conocer a otras personas, pues también por los ámbitos en los que se desenvuelven. Entonces, al final del día, la meritocracia tiene que ver directamente con la familia, ahora sí que con la suerte de la familia en la que naces o en la que, de acogida y en la que creces, ¿no? Entonces, sí hay un componente ahí de suerte, digamos, de nacimiento, ¿no? Un poco. Pero por otro lado, a mí me parece inclusive que en ciertos países en donde se nos quiere vender la idea de que sí existe una meritocracia,
pues estamos viendo, por ejemplo, que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres no están accediendo a empleos precisamente por estereotipos asociados al género, ¿no? Inclusive dentro de la diversidad sexual, por ejemplo, hace rato que estaba yo mencionando el tema del acceso a empleo, estaba yo pensando en este concepto que habla y que alguna vez comentábamos, Ana, de los hombres gay, por ejemplo, como hay esta idea del double income, ¿no? Del doble ingreso de los hombres gay blancos, por supuesto, ¿no? Cómo se ven privilegiados por ser hombres y cómo esto golpea a las mujeres lesbianas en su pareja, porque precisamente pues son dos mujeres que no van a tener los mismos privilegios que tienen los hombres para acceder a estas oportunidades. Entonces, realmente, ¿qué tanto esta idea de meritocracia es igualitaria en términos de que sea posible para una mujer ser una self-made woman, ¿no? O sea, yo pienso que de pronto también dentro de estas propias sociedades que nos están hablando, que caminan desde la igualdad, pues realmente también hay muchos prejuicios, ¿no? Obviamente no hay esta desigualdad rampante que nos presentan en el reporte de Oxfam de que 20 pesos de cada 100 se concentran en un porcentaje de 3 personas, ¿no? Pero sí que existe, o sea, si bien existe, digamos, una clase media más extendida, pero como el acceso a mejores condiciones sigue estando relacionado con la identidad de las personas y el hecho de que sean hombres generalmente quienes triunfan en esas sociedades, pues también nos está hablando de prejuicios que cruzan a las personas, y digo hombres por mencionar en este momento un solo grupo, pero pienso, por ejemplo, qué pasa con personas con discapacidad, por ejemplo, ¿cuántas personas con discapacidad las ubicamos en esos espacios de privilegio? ¿Cuántas personas migrantes? Digo, vemos ejemplos, claro que los hay, pero insisto, por ejemplo, vemos que hoy día el primer ministro de Gran Bretaña pues es una persona con una ascendencia migrante y podríamos decir, ay, wow, pues es que esa es una sociedad meritocrática en donde una persona, pero pues la realidad es que viene de una familia riquísima, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, vaya, insisto, la meritocracia realmente existiría, me parece, en una utopía en donde todas las personas pudiéramos tener igualdad sustantiva en el entendido de que todas las personas tengamos acceso a oportunidades de la misma forma, sin prejuicios. Si les parece, vamos a ver esta segunda cápsula de la sabiduría popular y regresamos a la siguiente parte de la discusión. Tanto puede estudiar como en escuelas privadas como en escuelas públicas. Pues en las escuelas de gobierno. La clase media yo creo que es más que nada en escuelas públicas, pero al igual depende de cada persona y de sus posibilidades. Pues casi la mayoría pues es una escuela pues, de gobierno, o sea, casi la mayoría es de gobierno. ¿En escuelas públicas? En escuelas públicas. En escuelas de gobierno. La clase media yo creo que en particular es la clase baja será gobierno y la alta en el extranjero. Pues en escuelas particulares. Que pueden estar en universidades de paga, que no sean escuelas de alta gama. Yo creo que no, insisto, el tipo de las clases pues, no se me da en mi pensamiento. Si tú quieres, sí. Sí, eso es personal, haciendo el que quiere y el que se esfuerza. No siempre, pero sí es un escalón importante para subir de estatus. Sí, por supuesto que sí. Sí. No, creo que no. Sí. Pues la mayoría tiene un oficio de la clase media y gana más que un profesional, eso sí. El conocimiento siempre va a cambiar la perspectiva personal. Pues también depende uno cómo quiere salir adelante. Yo creo que el estudio abre grandes oportunidades.
Es indudable que entre más preparados estés, puedes escalar a mejores niveles, incluso socioeconómicos y de vida. Doctor, ¿hay movilidad social? ¿Se puede? La hubo, en relación La con lo que hubo, sí acaban. sé que la hubo. Sí, la hubo. De hecho, lo que acaba de mostrar unas gráficas que salió muestra la disminución del tamaño de la clase media en México. Y la hubo en el sentido siguiente. Una parte tiene que ver con lo que decía Geraldina, en el sentido de que México es de los países de América Latina donde la discriminación es más fuerte, y en particular la discriminación racial es muy fuerte, pero durante mucho tiempo México era también uno de los países de América Latina donde el acceso a la educación garantizaba poder superar esta discriminación. Y teníamos todavía en los 70 la clásica gente de pueblo que decía, bueno, primero, cualquier cosa antes que robar, y segundo, yo quiero que mis hijos tengan estudios. Y bueno, la segunda generación que ya tenía estudios y ya podía salir de la clase baja y entrar a la clase media. El problema es que se ha deteriorado el sistema educativo y al mismo tiempo, de alguna manera, se ha detenido lo que antes se llamaba el ascensor social. Entonces, en ese sentido, ya no hay garantía de que, a pesar de que la clase media incluye gente que por lo general puede tener hasta un año de educación superior, no más, pero como ahora además gran parte de los asalariados de clase media están concentrados en el sector privado y no en el gobierno, y en el gobierno puede ser que hubiera más movilidad, creo que se ha estancado la posibilidad de movilidad social, aunque se recuperó en parte en este sexenio gracias a los aumentos del salario, que permitió que una parte, las estimaciones varían entre 5 y 9 millones de personas, pero que una parte de gente de clase baja sí pudiera ya estar en la categoría de clase media gracias al aumento salarial. Pero esa es una novedad porque estuvimos cerca de 30 años estancados en materia salarial. Entonces, en ese sentido también hay una cosa que es notoria en las ofertas de empleo, que ha variado mucho también el tipo de profesión que permite la movilidad social, y hay una serie de antiguas profesiones que ya no, por ejemplo, lo que le pagan a un maestro es a veces no había es manera, ¿no? sorprendentemente bajo, sí. Y en cambio hay muchas... Tengo recuerdos, si me permite interrumpirle un momento, de mi maestra Perla de la primaria, que su casa era una casa como la mía. Yo tengo 50 años y pues iba yo a su casa porque me llevaba con su hija. Iba mucho a su casa a jugar, y cuando la visité años después, como unos 15, 20 años después, su casa estaba francamente, digamos, necesitaba mantenimiento, etcétera. Ella ya tenía 2 trabajos y no le alcanzaba. Sí. Y cuando yo era niña tenía un trabajo de maestra de primaria y le alcanzaba. Sí, ahora son más los trabajos ligados a todas estas cuestiones de las TICs, de tecnologías de información y conocimiento, todo eso, comunicación, perdón, o marketing, cosas así, pero por ejemplo, uno ve ofertas de empleo y lo que dan a los maestros es bajísimo, bajísimo, y efectivamente antes era distinto, ¿no? Entonces creo que sí se ha bloqueado mucho la movilidad social, sí. Apenas un poquito se ha recuperado con los datos que di, para una parte de la población, la que tiene un salario formal en este sexenio. Claro. Yo pensaría, ven que ahora el presidente acaba de decir que, bueno, desde hace unos meses, el salario, todos los maestros no pueden ganar menos de 16,500, ¿no? De todo el Sí, es correcto, tema. Yo creo que para una maestra de primaria como la que yo conocí, digamos, su salario en el equivalente de hoy debería de ser de unos 30,000 pesos. O sea, todavía estamos como lejos de eso que me tocó a mí en la niñez. Una pregunta para ambas, para que lo piensen. Me parece que nosotros 3 aquí
pertenecemos a las capas medias, a las clases medias, a menos, doctor, que esté usted transmitiendo desde su yate, no lo alcanzo a percibir. Pero si no es el caso, ¿cuáles pensarían ustedes que son nuestras tragedias, nuestras necesidades? ¿Qué hemos perdido la clase media en los últimos 20, 30 años? ¿Qué necesitamos la clase media? Esa sería mi pregunta. ¿Quién dice yo, doctor? A ver, yo sí quisiera precisar algo. Va a ser sorprendente, pero yo soy docente e investigador de la UNAM y de acuerdo con mi salario pertenezco, no tiene nada que ver con International Business, así que no va por ahí, pero pertenezco, de acuerdo con la clasificación del INEGI, a la clase alta-baja. O sea que soy un poquito más arriba de clase media alta, pero puede ser que sea, de hecho es una situación muy privilegiada la que existe para algunos investigadores, para varios o muchos investigadores universitarios, y si quisiera llamar la atención porque quizás hay una distorsión que no debiera ser. Tampoco implica vivir más allá de la juarista honrada medianía, pero lo que debiera ser para la clase media es lo que era un poquito en los años 70, en donde todavía había, primero, no había la sociedad de consumo como ahora, se ahorraba más y había más énfasis, bueno, en relación con eso, en la importancia de la educación. Eso en relación con lo que acabamos de ver, yo ya había visto ese dato que los chavos ahora les preguntan qué quieren ser y contestan ricos, como estos que acabamos de ver, y no solo en México, en varias partes del mundo contestan queremos ser ricos, y efectivamente, como decía Geraldina, están completamente fuera de la realidad. Y la otra cosa que está fuera de la realidad en relación con la pregunta es que pese a que la población de clase media en México no llega ni al 50%, el 74% de la gente en México cree que es de clase media. Entonces, es lo que dice Geraldina, hay una percepción completamente errónea y lo ideal para responder a la pregunta sería regresar a la idea, esto tiene que ver también con otra cosa, con la meritocracia, volver a la idea de la clase media como la honrada medianía, y creo que eso se distorsionó con el aumento de la desigualdad en los últimos años, se distorsionó también con pues la forma en que circula el dinero en la sociedad mexicana, que además no es siempre dinero limpio, y el tipo de tren de vida que parece ostentar, que está muy lejos de la honrada medianía. Y sí quisiera agregar, en relación también con la pregunta, Martín Ruiz Guzmán decía que alguna vez que la clase media mexicana no tenía la idea de a qué grado contribuía a todo aquello de lo que se queja. Y en ese sentido creo que es menos aficionada al trabajo de lo que se puede creer, porque lo que ha quedado es mucho la afición a hacer méritos en el mal sentido, que decir, quedar bien con el jefe, nunca decir lo que se piensa, saber acomodarse como sea, una serie de cosas así. Ser acomodaticio, decía mi mamá. Sí, totalmente acomodaticio y vivir palancas, recomendaciones, influencias, favores. Eso está muy difundido en cierta clase media mexicana, mucho más que el esfuerzo por el trabajo. Sobre todo que heredamos una sociedad donde el trabajo nunca ha sido bien visto, justamente porque es para la clase baja. Entonces, yo creo que es parte de los valores, no que habría que recuperar, pero sí en parte recuperar de lo que era antes la clase baja y que inculcarle a la clase media. Lo digo porque aprovecho para hacer mala publicidad, vivo en una alcaldía de clase media, que es la Benito Juárez, donde la gente tiene una idea de lo que es la clase media
que no tiene mucho que ver con el trabajo. Ahí están los escándalos que tienen que ver, a mí no me castiga Lina ahorita por decirlo, No. que tiene que ver con negocios no muy limpios y cosas así, y que la clase media en esta alcaldía pues se hace la vista gorda, ¿no? Entonces, por ser lo que Se le acabamos relaja de la ver, moral con la robadera. totalmente, sí, y totalmente acomodaticia. Entonces, habría que recuperar un poco esa idea de decencia que sí existía en parte hasta los 70. Y yo diría que si hasta hablamos de meritocracia, ligada al trabajo, fundamentalmente al trabajo, y no ligada, obviamente, a todo este sistema de relaciones al que estamos tan acostumbrados, ¿no? Sí, al privilegio y a la discrecionalidad, ¿no? Digamos. Exactamente, sí. Tú, Geraldina, si pudieses ver, pedir, solicitar, ¿cuáles son tus tragedias? Yo creo que, en tanto de clase media. Sí, pues yo lo que creo es que hubo un proceso de privatización de derechos, ¿no? O sea, la salud, la educación, la vivienda. Yo pondría esos tres. O sea, pienso, por ejemplo, en mis abuelos, ¿no? Mi abuelo siendo un abogado, clase media, él era el proveedor, mi abuela la ama de casa, tenían su casa propia, él tenía su ingreso, mi mamá y mis tías pues iban a la escuela, tenían acceso a la salud pública, ¿no? Eso hoy muchas familias pues es difícil tener de pronto acceso a una educación pública adecuada, acceso a una salud pública adecuada, tener una casa, digo, y no estoy hablando de mansiones, estoy hablando de una vivienda digna en términos casa, sí. pues, de lo que es un derecho, ¿no? Para todas las personas. Yo creo que eso es lo que ha perdido la clase media y que tiene justamente que ver con políticas que tendieron a desmantelar la educación pública, a desmantelar la salud pública y a desregular el acceso a la vivienda. Y entonces hoy ves que pues conseguir una casa es imposible para una familia joven. Digo, insisto, mis abuelos, mis padres, yo no tengo una casa propia porque pues no tengo modo, y digo, no estoy aquí chillando, pero vaya, quiero decir, yo y muchas otras personas de mi edad, pues que lo ven muy difícil, y ya ni siquiera hablo de mi edad, personas jóvenes que acaban de salir de la universidad que ni siquiera pueden pagar una renta, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y que tienen que irse a vivir con sus cuates de 5 y 6 personas a un departamento pequeñito, porque el acceso a la vivienda pues es realmente un problema, a pesar de que tienen un ingreso propio, no de 200,000 pesos como los chavos están aspirando, pero ingresos, digamos, decentes dentro de la realidad mexicana. Claro. Salud. Entonces, de la idea de privatización del agua que tiene Sarmiento, no. Por ejemplo, ¿no? Que no es un derecho, pues ¿cómo? O sea, pues ¿cómo no va a ser el agua? Pues evidentemente el agua es un derecho. ¿Cómo? No, bueno, no sé qué se está imaginando por ahí. Pero justo, o sea, y fue una tendencia que ¿no? de varias décadas de gobiernos que permitieron, por ejemplo, esta proliferación de escuelas privadas, de universidades privadas, que te están dando una educación de mínima calidad y que eso incide precisamente en la posibilidad de tener un buen empleo, de tener un buen ingreso y reduce, digamos, los niveles también del salario y lo que decía hace un momento el doctor, esta idea del deterioro del sistema educativo, en fin, o sea, creo que todo esto incide en esta idea de la privatización del acceso a esos derechos, ¿no? O sea, me parece que una de las funciones del Estado es precisamente garantizarnos un acceso igualitario a la educación, un acceso igualitario a la salud, digo, y estoy poniendo solamente esos, por supuesto al agua, a una alimentación sana, adecuada, ¿no? En fin, y por supuesto un tema de vivienda, o sea, porque de pronto se piensa que el acceso a la vivienda es como un privilegio y pues no, o sea, tener un techo me parece que es un derecho básico de cualquier persona y de cualquier familia. Básico. Es decir, el neoliberalismo nos ha empobrecido muchísimo a la clase media, ¿no? Yo creo que sí. Ok, vamos a terminar, si les parece, con esta tablita que preparó el equipo, en donde hicieron una comparación sobre los precios de las universidades con respecto al semestre. Entonces,
aquí les ponemos el costo promedio por carrera en la universidad privada, oscila entre los 125,000 y los 950,000 pesos. Toda la carrera, me supongo que es y entonces aquí vamos viendo. Por semestre. Este es el semestre. Sí, en la El tablita está por semestre, está semestre. increíble. Exacto, Sí. está por semestre. Entonces, muy interesante, por ejemplo, que ay, Diosito, es que ya estoy bien ciega de mis ojos, pero que la Universidad del Valle de México, Yo también por eso. sí, 52,950, mientras que y les pedí al equipo que, digamos, compararan la misma carrera, porque sabemos que hay carreras y maestrías muchísimo más baratas. Y estas son las comparaciones. Entonces, pues imagínate tú al semestre para pagarle la carrera a 3 personas. En la de 52,950 te la dejo barata. Ni siquiera Pues los recién egresados de la náhuac con sus sueldos. Sí, claro. Se pone pelón. Sí. Luego aquí está, fíjate esta comparación. En dólares. En dólares. Cállate tus ojos. En dólares. 77,000, costo anual en dólares. 80,000, o sea, 1,600,000 pesos. Fíjate ahí, qué curioso que son similares los costos. En fin, así las cosas, querides. Vámonos. ¿Alguna conclusión, doctor? Yo sí estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Geraldina. Creo que hay un problema grave de pérdida de equidad en el acceso a una serie de servicios básicos. Y en ese sentido, si no hay piso parejo, el mercado significa simplemente que el más fuerte se traga al más débil, y ha sido parte de lo que ha sufrido la clase media, ¿no? Entonces, habría que empezar efectivamente por crear un piso parejo, de una situación similar en materia de vivienda, de salud, de educación, entre otras cosas. Me parece que es básico y que lo garantice el Estado, pero que además lo garantice con calidad, ¿no? Entonces, yo concluiría con eso, y como parte de algo que se tuvo, tampoco hay que idealizar demasiado el pasado, pero que se creó que debía ser mejorado, y que en vez de que fuera así se mercantilizó y se convirtió en un desastre. Y es cierto que hay universidades patito, como hay hospitales patito también y cosas así, y debería garantizarse entonces, y escuelas patito, de lo que dice Geraldina, una serie de servicios básicos que crearan un piso parejo y que sobre esa base permitieran la movilidad en función de los méritos y del trabajo, y no lo que se ha multiplicado, es decir, al mismo tiempo el mercado y lo que veíamos hace rato, los privilegios de distinta índole, ¿no? Entonces, sí coincidiría mucho con lo que acaba de decir Geraldina. Con eso cerraría mi participación, agradeciendo nuevamente la invitación a participar aquí en este programa. Muchísimas gracias, doctor. Geraldina, ¿con qué te quedas? Pues yo insistiría en señalar que hay una obligación del Estado de garantizar estos derechos, como decía el doctor también, no solamente de garantizarlos, sino que sean derechos además de calidad, ¿no? No cualquier salud, no cualquier educación, no cualquier cultura, no cualquier, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales son derechos relevantes, porque si no, no podemos hablar de verdadera libertad ni de verdadera igualdad. Y hay tendencias mundiales que nos están justo llevando al otro lado. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Argentina, en donde pues se desaparecen ministerios pensando que no tiene que haber un ministerio de educación, no tiene que haber un ministerio de salud, no tiene que haber un ministerio de cultura, no tiene que haber un ministerio de igualdad de las mujeres, no tiene que haber un ministerio de no discriminación, etcétera, ¿no? Creo que lo que tenemos que insistir como sociedad es que en la medida en la que todas las personas tengamos acceso a estos derechos económicos, sociales y culturales, vamos a poder hablar de verdadera igualdad, y para poder hablar de democracias, pues necesitamos tener una igualdad garantizada y una libertad garantizada. Entonces, me parece que una cosa está relacionada con la otra y no podemos
pensar que porque no es un problema propio, ¿no? No nos concierne. Creo que nos concierne a todas las personas como sociedad. Yo me quedaría con esa parte y también te agradezco mucho la invitación y es un placer Muchas conocer al gracias. doctor. Oigan, pues muchísimas. No hay que olvidarlo. Exacto. Muchísimas gracias por esta conversación. Yo me voy a despedir con una nota mental que hasta ahorita en los 2 programas que llevamos solo hemos estado personas de piel blanca y esa nota me la tomo para mí, para hacer algo al respecto. Okay, está bien. Pero muchísimas gracias por esta Contrario. conversación. Doctor, no le vamos a poner conversaciones desde las capas medias porque ya nos salió re bonito el logotipo, pero le vamos a dar la razón a Chucho Ochoa ahora que esté por este programa. Así que Ok, muy bien. muchísimas gracias y nos vemos prontito.